Así que hay quórum para realizar los trabajos. Muchas gracias, señor senador secretario. Se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad y el mismo aparece en pantalla, así que solicito al señor secretario, si es necesario, de lectura a la orden del día, o si no, sometemos a consideración la omisión de la lectura. Pues sí, porque mire, en la convocatoria que ustedes nos turnaron con toda oportunidad, viene el orden del día, entonces para no leerlo, quizás yo simplemente preguntaría si estamos de acuerdo con que se desarrollen esos términos. ¿Estamos a favor? ¿Manifestar a favor? Gracias. Aprobado, señor presidente. Bien. Pasamos entonces al primer punto del orden del día. Le pido al señor secretario otra vez, al señor secretario Alarcón, a Javier Lozano Alarcón, si puede enlistar los 4 puntos en el mismo sentido, de puntos de acuerdo relacionados con la OIT. Sí. De todos estos, del primer punto, hay cuatro temas muy similares en cuanto a que son propuestas, puntos de acuerdo de compañeras senadoras que han solicitado al Ejecutivo Federal ya sea la suscripción o ratificación de diversos instrumentos internacionales, de convenios internacionales. Concretamente tenemos los casos del 138, propuesta de la senadora Angélica de la Peña, el 156, propuesto por la propia senadora de la Peña y la senadora Diva Gastelum, nuevamente la senadora de la Peña con el 183 y finalmente la propia senadora Angélica de la Peña con el 189. Estos puntos de acuerdo son, insisto, para pues que el Ejecutivo o bien suscribe en este último caso o se solicita la ratificación, proceder a la ratificación de estos instrumentos internacionales. Tiene que ver fundamentalmente con trabajo infantil, con trabajo doméstico, con equidad y género. Entonces, están en las carpetas de todos nosotros y la propuesta es que en todos los casos pues se proceda a la adopción del punto de acuerdo en los términos que se ha propuesto. Pues le pediría al señor secretario que lo someta a votación. Bueno, pues entonces vamos uno por uno de ellos. Tenemos el primer caso, es el convenio 138, el dictamen, el punto de acuerdo presentado por la senadora Angélica de la Peña, pero que exhorta al Poder Ejecutivo a enviar para su ratificación al Senado el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con trabajo infantil, sobre la edad mínima de trabajo infantil, que por cierto recordemos que el presidente de la República recientemente hizo la propuesta para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar. Y bueno, pues la propuesta, el punto de acuerdo es en sentido positivo. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que, en uso de sus atribuciones constitucionales, haga llegar a esta soberanía el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo para su debida aprobación por este Senado. Entonces se somete a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvase de manifestarlo. Muy bien, aprobado, señor presidente. Muy bien. En segundo término, tenemos el dictamen con punto de acuerdo presentado por la senadora Angélica de la Peña y la senadora Diva Gastelum, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a enviar para su ratificación al Senado el convenio 156 de la OIT. Este convenio aplica a trabajadores con responsabilidades hacia los hijos que tienen a su cargo, con responsabilidades familiares, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también estamos haciendo el planteamiento, el dictamen, la propuesta es que se apruebe en sus términos este punto de acuerdo. Rezaría de la siguiente manera: el Senado de la República exhorta de forma respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta soberanía el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión. Este es el anterior, perdón, es el 183. Para que en uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta soberanía el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. No, perdón, 156, ¿no? 156, estamos bien. ¿Estaba bien? Sí, claro. Falta votar el segundo. Votamos el primero y falta el segundo. Ya votamos el 138. Es correcto. Claro, el 156, perdón. Sobre el convenio si es que está repetido aquí, el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Ahora sí vamos al 183.
¿verdad? Es el dictamen con punto de acuerdo presentado por la senadora Angélica de la Peña, la senadora Diva Gastelum, porque exhorta al titular del Poder Ejecutivo a enviar para su ratificación el convenio 183, ¿verdad? Y este sí tiene que ver con las responsabilidades familiares. Y nuevamente, pues pregunto a los que estén por la afirmativa de este dictamen en sus términos, en sentido positivo, pues sírvanse a manifestarlo. Y finalmente, sí, Isaías. Si me permite comentarles que y en la permanente ya fueron aprobados estos convenios, ya el 138 fue aprobado el 29 de mayo, el 189 el 5 de junio, el 156, el 183 también ya fue aprobado, el 31 de julio 156, 183 y 189 ya fueron aprobados por la comisión, para conocimiento de la mesa. Efectivamente, tiene razón el senador Isaías González, nada más que tenemos que desahogar en la Comisión del Trabajo, porque esto en su momento fue turnado a la Comisión del Trabajo y Previsión Social por parte del Pleno de la Cámara de Senadores. De cualquier manera, tenemos que hacer el dictamen, tenemos que dar cuenta en este caso, y en todo caso ya se empataría. Bueno, entonces, digamos, nosotros los desahogamos en términos de nuestra propia comisión, con independencia de lo que ha hecho la permanente. Es correcto. Simplemente lo informamos a la mesa. A la mesa directiva. Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos el primer punto del orden del día, señor presidente. El cuarto estaba ya, ¿ese ya? Ya los cuartos, ya. Muy bien, en el segundo punto del orden del día, le voy a pedir a la secretaria senadora Alejandra Barrales, en virtud de que además es ella, en este caso la promovente, el análisis de acuerdo a la integración de un grupo de trabajo derivado de la siguiente proposición de punto de acuerdo que usted mismo, senadora, junto con el senador Miguel Barbosa, propusieron. Este segundo punto, presidente, dice análisis y acuerdo para la integración de un grupo de trabajo derivado de la siguiente proposición con punto de acuerdo. Bueno, omito la lectura, ya todo el mundo lo tiene en su poder, y en términos concretos lo que se plantea es precisamente la conformación de un equipo de trabajo que nos permita analizar la problemática de Mexicana de Aviación. Precisamente en esta semana se está cumpliendo un año más precisamente el día de hoy, es cierto, se está cumpliendo un año más de esta problemática, el paro de operaciones de la aerolínea. La idea es conformar un equipo de trabajo que también de manera simultánea incluya a la Comisión de Transporte y que podamos recibir información de las diferentes autoridades involucradas en este proceso, a fin de que podamos, de ser posible, facilitar una pronta respuesta, una pronta solución a este problema, que ya es de todos conocidos. Esa es básicamente la propuesta. Muy bien. Pues si estuvieran de acuerdo, la idea sería designar un representante, en este caso de la Comisión del Trabajo, por fracción parlamentaria, y en el caso de la fracción parlamentaria de mi partido, yo propondría al senador Armando Neira para que integre este grupo de trabajo. Bueno, pues de parte de nosotros le pediría si está de acuerdo el senador Octavio Pedrosa, porque yo voy a estar del lado, digamos, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Encantados, para no dobletear. Sí, con mucho gusto. De acuerdo. Muy bien. ¿Y usted misma? Pues sería mejor que me propusiera alguien de ustedes, pero... Muy bien. Muy bien. Pasamos al análisis de acuerdo para dictaminar las siguientes minutas. Le pediré al señor secretario de lectura a la primera. Bueno, tenemos 3 minutas. La primera de ellas se refiere al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que modificaba el día de descanso correspondiente al 20 de noviembre, que modifica a su vez lo publicado en enero del 2006. Esta, pues como ustedes lo habrán visto en el proyecto de dictamen, pues ya quedó
quedó superada. La verdad es que aquí se está planteando que el dictamen viene en sentido negativo, porque ya no tiene razón de ser, era para un caso muy concreto, muy específico, esta modificación. Entonces, la propuesta es la siguiente: se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3º transitorio al diverso que reforma el artículo 74. Recordemos que el 74 es el de los días de descanso obligatorio, y como en algunos casos, para hacer fines de semana largos, se plantea que sea el lunes antes o después de la fecha. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2006, presentada por el entonces senador Alejandro Zapata Pero Gordo, integrante del grupo parlamentario del PAN, en marzo del 2010. Entonces, esa es la propuesta: desechar esta minuta por las razones ya expuestas, y pues los que estén por la afirmativa, los que estén por aprobar este dictamen en estos términos, pues favor de manifestarlo. Aprobado el dictamen, señor presidente. Muy bien. Después tenemos, segundo término, este dictamen que, con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene por objeto facultar a la Profedet, a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, para que además de proponer soluciones para el arreglo de conflictos, pueda celebrar convenios que tendrían las mismas consecuencias jurídicas que si se hubiese celebrado convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto fue presentado en su momento por la diputada Zuleima Huidobro González, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. La propuesta es que, bueno, pues este dictamen venga en sentido positivo, aprobando esta propuesta. Pues se considera que es correcto que la Profedet tenga esta labor de conciliación al grado de llegar a un convenio que haga las veces cual si se hubiese suscrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Cabe señalar que, si bien ya tenemos una atribución muy parecida en el reglamento de la ley, bueno, pues se considera pertinente subirlo a nivel de la propia Ley Federal del Trabajo. Por eso es que estamos proponiendo como dictamen: se reforma, artículo único, se reforma la fracción tercera del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue. Artículo 530, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes. Fracción tercera: proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas, aquí viene el agregado, así como la celebración de convenios entre las partes que serán considerados como firmados ante la Junta, siempre que contengan una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven. Los que estén por la afirmativa, los que estén a favor de este dictamen, por favor manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Bueno, después tenemos, ¿podrían avanzar la pantalla, si son tan amables? Tenemos a continuación la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la propia Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de minas, que fue presentado en su momento por el diputado Adolfo Borilla Gómez y suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones y Jesús Murillo Caram, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Institucional, y proyecto de decreto presentado por el diputado Mario Dávila Delgado, que reforma el artículo 343A de la Ley Federal del Trabajo. Son artículos los mismos, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Este es digamos, la propuesta es retomar parte de aquello que en el camino entre la iniciativa con carácter preferente que presentó el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, con reformas a la Ley Federal del Trabajo, reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, en la Cámara de Origen sufrió ciertas, digamos, adecuaciones o modificaciones a la iniciativa del señor presidente, y bueno, pues ya como fue aprobada por nosotros como Cámara Revisora, omitió parte de este capítulo de trabajo en minas. Ahora, con esta iniciativa se pretende subsanar pues una parte de lo que quedó en el camino. La propuesta del dictamen, digamos, el dictamen lo que propone es aprobar en sus términos la minuta como viene de Cámara de Diputados.
pero yo, señor presidente, si me lo permite, yo quisiera hacer un par de consideraciones, porque pues observo que al hacer una comparación entre lo que está planteándonos la colegisladora para en esta minuta y lo que se presentó en su momento y no se admitió, pues tiene dos cuestiones que sí nos parecen fundamentales, ¿no? Una de ellas es que digamos, en el artículo 343 cuando habla de que los titulares de las concesiones mineras o quienes se encuentran realizando trabajos en las mismas serán, dice, subsidiariamente responsables en caso de que ocurra un suceso donde uno o más trabajadores sufren incapacidad permanente, parcial o total, o la muerte derivada de dicho suceso, ¿verdad? Sin embargo, la propuesta original hablaba, ¿sí?, de obligaciones, de una obligación solidaria y me explico un poco cuál es la problemática aquí. Hay un titular de una concesión minera sobre un predio. Bajo distintos mecanismos o actos jurídicos, el titular de esa concesión minera cede, parcial o totalmente, los derechos de explotación, exploración y beneficio de esa mina a terceras personas. Pero si esas terceras personas resulta que no guardan, si no cumplen a cabalidad con las disposiciones normativas en materia de seguridad y higiene en el trabajo, ¿verdad? Entonces, el tema es que aquí, pues el concesionario, que es el responsable frente al Estado mexicano, pues estrictamente no es el patrón y estrictamente no es el responsable de lo que esté pasando con esos trabajadores, ¿sí? Y entonces, pues aquí la propuesta original era, no, que quien hace esta cesión de derechos se tiene a su vez que asegurar que quien va a hacer la exploración, explotación y beneficio de esa mina, esa tercera persona, cumpla con la norma oficial mexicana, los reglamentos, la ley, lo que tenga que ser. No es lo mismo una obligación solidaria que una obligación subsidiaria. Y en ese sentido, pues yo lo que les pediría a ustedes, no obstante que la propuesta de dictamen viene en el sentido de aprobarle en sus términos, como viene en la Cámara de Diputados, yo pediría que hiciéramos esta reconsideración, y también en el caso del 343E habla, bueno, la propuesta original es que dice: a quien dolosamente o por culpa grave omite implementar medidas de seguridad previstas en la normatividad, se le aplicarán y vienen las sanciones. Y aquí dice: a los responsables encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros que dolosamente por negligencia omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y dice, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes. Entonces, pareciera que es lo mismo, pero honestamente no es lo mismo. Yo creo que debemos, en mi opinión, es que debemos retomar, ¿sí?, no solamente el espíritu, sino la letra de la propuesta original, para que pues estas penas, estas sanciones, porque son sanciones administrativas, pero también son penas que llevan a la prisión de 3 a 6 años y multa. Entonces, son estas dos consideraciones, señor presidente, que antes de someter a la votación el dictamen, yo quise hacer al hacer la comparación entre uno y otro de estos proyectos. Muy bien, señor secretario, la verdad es que es un tema que se ha discutido, es un tema que hemos recibido diversos senadores, las posiciones de varias gente de varios estados de la República, particularmente pues el tema de Coahuila. Fue un tema que se discutió, se debatió, se acordó, por cierto, por unanimidad en la Cámara de Diputados. No es un tema, yo lo sé, fácil, pero obviamente tiene que ver naturalmente con un tema de protección civil, con un tema de seguridad laboral, y desde luego para llegar nuestros compañeros diputados a este acuerdo por unanimidad no fue fácil, y yo en este caso sí diferiría. Yo propongo como presidente que se vote en sus términos, y naturalmente si hay alguien que esté de acuerdo con la propuesta del senador Lozano, pues también pues sometemos las dos opciones a votación. Bueno, y déjeme decirle otra, señor presidente. En la propuesta original dice
Y es muy importante, senadora Barrales, a ver si usted está de acuerdo con nosotros. Dice el 343A, dice la propuesta original, queda prohibido el trabajo en tiros verticales de carbón. Punto. Esa es la propuesta original, en tiros verticales de carbón. ¿Sí? Y sin embargo, la minuta que está a nuestra consideración, fíjense lo que dice, queda prohibido el trabajo en pozos o cuevas para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, entendiéndose por estos a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo con la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores. Esto es una simulación. Porque si lo que queremos es realmente proteger la vida de los trabajadores, y me consta cuántas veces estuve en la zona carbonífera de Coahuila, las condiciones en las que están metiendo a los trabajadores en esos pozos de carbón, esos tiros, los pocitos famosos, ¿sí? Y si son de 101 metros, entonces ¿qué? Ya se permite. Y esto es precisamente lo que ocurre, que el titular de una concesión le cede los derechos a una tercera persona, a una empresa X. Esa empresa X es la que agarra y cava pocitos, que pueden ser de 100 o de 120 o de 80 metros, y por ahí meten a los trabajadores, en condiciones totalmente precarias. La idea es prohibir esos pocitos, que es infrahumana la condición. Entonces, esa era la propuesta, y lo que nos están mandando ahora, ¿sí?, pone tal cantidad de condiciones que realmente hace nugatoria esta prohibición. Entonces yo sí les pido, por favor, que reconsideremos, que no aprobemos en sus términos este dictamen. ¿Por qué? Porque aparentemente ataca el problema del trabajo en las minas de carbón, pero no es cierto. No lo está haciendo en ninguno de los tres casos, ni en los tiros de carbón, ni en la obligación solidaria, ni en cuanto a la imposición de las penas. Gracias, senador Barrales. Sí, gracias, presidente. Solamente para sumarme a esta propuesta, me parece que es clara la exposición y hace una diferencia de fondo. Cuando hablamos de la prohibición, que entiendo esa es la propuesta concreta, estamos eliminando cualquier simulación o cualquier otra actividad que pudiera poner en riesgo la vida de los trabajadores. Estamos de acuerdo, y yo sí propondría que pudiera considerarse este cambio, que en su caso se pusiera a votación, pero me parece que vale la pena, si vamos a hacer el cambio, hacerlo de fondo. Muy bien, senador Pedraza. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. En el mismo sentido, yo quisiera colocar el acento en que toda la participación que como Senado de la República debamos hacer al respecto, más allá del enorme esfuerzo que seguramente se dio en Cámara de Diputados para conseguir un consenso amplio en estos temas, nunca debemos de perder de vista que lo fundamental y el centro de toda actividad legislativa es la dignidad de la persona, la dignidad de los ciudadanos, de los mexicanos, por encima de los intereses que pudiesen subyacer en el tema tan delicado de suyo de la industria minera. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debemos de subordinar la seguridad, la integridad y la garantía que con nuestras decisiones como legisladores debamos de reflejar en nuestras decisiones. Nunca debemos de subordinar la integridad y la dignidad en el trabajo de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muy bien, quiero nada más apuntar también que este es un tema que fue analizado, que fue escuchada la gente, particularmente Coahuila, los pequeños mineros, la gente del sector productivo, y que obviamente en toda actividad humana hay que cuidar naturalmente los temas de protección civil, estoy totalmente de acuerdo, pero es un tema que fue muy discutido en la Cámara de Diputados, y en ese sentido, bueno, naturalmente someteremos a votación tanto la propuesta de dictamen, que es por parte de esta comisión, ¿perdón? Por parte de esta comisión, el poder ratificar lo que ya fue en este caso votado por unanimidad por todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, o bien la propuesta del senador Lozano. Siendo así, sometemos, si no hay algún comentario adicional. Sí hay un comentario adicional. Mire, presidente, vamos a recordar que tan esta propuesta original resultaba incómoda
para algunos empresarios de este sector, que cuando nos mandan la minuta de Cámara de Diputados original de la iniciativa preferente del presidente Calderón de las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, algunos artículos se modificaron y algunos de plano desaparecieron de la minuta, sin haberse aprobado, discutido, en fin, se rasuraron. Recordemos que eso fue lo que ocurrió. Yo le pedí incluso al secretario técnico que nos ayude a identificar qué fue lo que ahí pasó. Cuando recibimos esa minuta, no venían ya algunos artículos que ni siquiera fueron discutidos, concretamente esta prohibición de lo de los tiros verticales de carbón, de tiros verticales de carbón. Entonces, aquí nos está diciendo usted, presidente, que ya fue ampliamente discutido en la Cámara de Diputados, pero no en la de senadores. Esta es la primera y única vez que tenemos oportunidad de discutir este tema. Viene la propuesta de dictamen, pero no lo hemos discutido siquiera entre nosotros, y mucho menos hemos traído aquí a los que pueden resultar afectados por este tipo de circunstancias, a los técnicos, a los peritos, a los expertos, a las autoridades del trabajo. Entonces, en todo caso, ¿sí?, yo propongo que no lo aprobemos, y que no lo aprobemos en este momento, y que hagamos las consultas pertinentes, escuchemos las consideraciones que tuvo la colegisladora, que traigamos a los peritos, que traigamos a las autoridades de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad?, del Seguro Social, a los expertos en estas actividades. Digamos, se los estoy comentando, se los estoy compartiendo como exsecretario del Trabajo y Previsión Social. Es una cosa terrible la forma en que tienen trabajando a estas personas, las tienen subcotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen trabajando menores de edad, y toda esta es una industria terrible de muerte en los pozos, en las minas, en los pozos verticales de carbón. Entonces, yo sí creo, y sobre todo estando aquí la presencia de don Armando Neira y Isaías González, que son líderes del sector obrero, pues yo les ruego comprensión y sensibilidad ante un tema de auténtica previsión social, de seguridad e higiene en los centros de trabajo, en estas actividades que son de muy alto riesgo. Entonces, por favor, vamos, no tenemos ninguna prisa de dictaminar y aprobar esto en este momento. Hagamos las consultas pertinentes, revisemos esto con el cuidado debido. Yo, porque me di cuenta, hice un cuadro comparativo para ver el dictamen, la minuta respecto de la iniciativa original, y francamente sí sería una gran irresponsabilidad de nosotros proceder a aprobar esto en sus términos. Muy bien. Pues es un tema que diferimos ahí, en su momento sí fue tratado, no fue sacado en ese caso de la minuta, y establecimos comunicación con nuestros compañeros diputados. Fue una situación que simplemente se escuchó a la gente del sector productivo, particularmente de Coahuila y de otros estados, y en este sentido creo que es un tema que se ha discutido ampliamente, y volvemos a lo mismo. Nuestra sugerencia es aprobar en sus términos, sin omitir que esto naturalmente irá al Pleno y desde luego podrá ser discutido también en el Pleno en su momento. Adelante, senador. Gracias. Una propuesta que quisiera hacer al Pleno de esta comisión es que pudiéramos, considerando todos estos planteamientos que se acaban de hacer y con los cuales reitero que hay coincidencia de parte de nuestra fracción del PRD, lo que yo propondría es que aprobáramos el dictamen en lo general y que votáramos como reservas las propuestas, las modificaciones propuestas. La que acaba de señalar el senador Lozano de manera concreta, y en nuestro caso tendríamos dos reservas también que nos gustaría plantear y que comento en este sentido. Hablando del mismo dictamen, les pediría que pudiéramos atender el segundo párrafo de la fracción novena, donde hay una propuesta concreta que nosotros solicitaríamos. Reitero que poniéndose a consideración el dictamen o aprobándose en lo general, pudiera considerarse esta reserva. En concreto, nosotros estamos proponiendo una modificación a este segundo párrafo de la fracción novena, en donde solicitamos que quede fuera la redacción que señala como corresponsables a los trabajadores en caso de encontrarse que no estaban utilizando el equipo y se les obliga a ser ellos responsables a los patrones de la entrega de este equipo. Ahí está una propuesta de redacción concreta.
que buscamos sea eliminada para que los trabajadores no sean corresponsables, encima de que quedan lastimados en muchas ocasiones, además se les responsabiliza de estos incidentes. Y otra propuesta de reserva que quiero solicitar, que quiero poner a consideración, es en el tercero, es el artículo 343, en donde la propuesta concreta es regresar a la redacción original del dictamen, la que venía originalmente propuesta, donde de nueva cuenta buscamos no hacer responsables a los trabajadores de cualquier incidente que se estuviera presentando en el desempeño de sus labores y que encima de todo se les esté penalizando. Entonces, finalizo mi comentario proponiendo la aprobación en lo general del dictamen y el sometimiento a votación en lo individual de las reservas, en este caso estas o más si es que existieran. Es cuanto, presidente. Muy bien, senador Barrales. Senador Armando Neira, le pase el micrófono. Gracias, compañero senador presidente. He escuchado con toda atención los argumentos en relación a este dictamen. Consultaba yo uno de los dirigentes más representativos aquí en nuestro país, como es el compañero Isaías, que creemos nosotros que la ley siempre ha protegido las partes mínimas, tanto en salarios como prestaciones, y esto está superado en la contratación colectiva. ¿Por qué no lo aprobamos y checamos en los sindicatos titulares de estos contratos colectivos si está superado esta situación? Y para el caso sería lo mismo, ¿no? Era una opinión que yo quería expresar. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ¿alguien más? Vamos entonces, ¿están de acuerdo a aprobarlo? A someterlo a votación en lo general y nos vamos a las reservas, desde luego, como siempre lo hemos hecho de la forma acostumbrada. Quienes estén de acuerdo por la aprobación de este dictamen, en lo general, a favor de levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, tenemos 5 a favor, 2 en contra. Ahora sí, vamos a pasar al tema de la reserva. Le vamos a pedir al senador Lozano que en concreto nos haga la propuesta de reserva para someter la discusión y en su caso, desde luego, a votación. De parte del Partido de Acción Nacional tenemos las siguientes reservas: el 343A, para que simplemente diga: queda prohibido el trabajo en tiros verticales de carbón, en lugar de la redacción propuesta en la minuta. Esa es la primera reserva. La segunda es para efectos de que en la fracción novena del 343C diga: los titulares de las concesiones de los lotes mineros en los cuales se ubiquen los centros de trabajo que se refiere a este capítulo deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones. Serán solidariamente responsables en caso de incumplimiento del patrón. Y la última es en el 343E, que dice, debe decir simplemente: a quien dolosamente o por culpa grave omite implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, se le aplicarán las penas siguientes, en lugar del proemio que trae la minuta del 343E. Esas son las reservas de nuestra parte. Yo sugeriría que fuera la senadora Barrales, para mayor precisión, que nos fijara su propia Vamos a separar las reservas en virtud de que si están de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este caso, concretamente en la propuesta de reservas del senador Javier Lozano, si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Siendo así, se somete a votación. Quien esté a favor de la propuesta del senador, de la reserva, en este caso del senador Javier Lozano, a favor de levantar la mano. Quien esté en contra, a favor de levantar la mano. Qué bárbaros. ¿Abstención? Ninguna. Muy bien, en contra. ¿Sayal Lozano? ¿Sí votó a favor? Sí, claro.
4-3. No, en contra. En contra. Muy bien. Senadora Barrales, su reserva, por favor. Sí, el caso de la fracción del PRD, nuestra propuesta... es que eran 3 reservas. Sí, se votó solamente una. Pues sí, para que se exhiban en las 3. Muy bien. Sentido que están votando. La segunda reserva que presentó el senador Lozano, quien esté a favor de levantar la mano. Muy bien. Quien esté en contra. La tercera reserva que presentó el senador Lozano, quien esté a favor. Quien esté en contra. 4-3. Muy bien. Senadora Barrales, adelante. Sí, en el caso de la fracción del PRD, estaríamos proponiendo en el párrafo segundo de la fracción novena, estaríamos solicitando que la redacción sustituyera al... Estamos hablando del fracción C, ¿no lo comenté? 343, fracción C, segundo párrafo, estamos hablando de la fracción novena. Y lo que estamos proponiendo es que a la redacción original se le agregue o se le sustituya el obligado, los trabajadores serán solidariamente responsables, por los trabajadores serán subsidiariamente responsables. Esa es la redacción que nosotros estaríamos... ¿La primera? No son los mismos términos de lo que... no tengo, es que es cierto, nosotros tenemos 3 de hecho. Es que es lo mismo que presentó el senador Lozano, ¿no? Pero esta ya la votaron, ¿no? Esta ya se votó. El de los tiros verticales ya la votamos y la rechazaron, ¿no? Esa es la primera, esta es la segunda. Se están repitiendo. Y la tercera también ya la votó el senador Lozano, ya la puso a consideración y la rechazaron, ¿verdad? Sí. Entonces sí, me quedo entonces nada más con esta, de nueva cuenta. Es el artículo 343C, segundo párrafo, fracción novena. Únicamente es la que estaríamos proponiendo como reserva. La propuesta es que se eliminen de esta redacción quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas, según sea el caso. Y otra propuesta para suprimir es o quienes se encuentren realizando trabajos en las mismas. Serían los 2 párrafos que proponemos sean eliminados, insisto, de esta fracción novena. Esa es la reserva que solicitaríamos se ponga a consideración. Muy bien. ¿Algún comentario sobre la reserva? Muy bien. Sometemos a votación. Quien esté a favor de la propuesta de reserva de la senadora Alejandra Barrales, a favor de levantar la mano. Quien esté en contra, a favor de levantar la mano. Muy bien, 4-3. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el punto 4 del orden del día. Le pediría a la senadora secretaria Alejandra Barrales de lectura de esta propuesta de iniciativa. Aquí está ya, contra mí. Estamos en análisis de acuerdo para dictaminar la de la senadora Cristina Díaz. Cristina Díaz, sí, es eso, ¿verdad? Análisis y acuerdo para dictaminar la siguiente iniciativa, la de la senadora Cristina Díaz, integrante del Partido Revolucionario Institucional, y esta iniciativa tiene por objeto prohibir la discriminación laboral por origen étnico o nacional, por género, edad, condición social, condición de salud, religión, preferencia sexual o estado civil. Por otra parte, establece los procedimientos necesarios para lograr la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Muy bien. ¿Algún comentario? Se somete a discusión. No, en general estamos... Si no hay, entonces sometemos a votación. Señora secretaria. Bien, solicitaría a los presentes que quienes estén de acuerdo con aprobar el dictamen de referencia, por favor lo manifiesten a través de su voto. Muy bien. Aprobado por unanimidad. Por unanimidad. El sexto punto del orden del día, si gusta también, señora senadora secretaria. Es el quinto, el quinto, ¿no? Perdón. Darle elección sobre. Este quinto punto del orden del día se trata de la iniciativa del senador Luis Sánchez Jiménez del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Tiene por objeto impulsar una transformación del modelo de relaciones laborales a través de establecer principios generales como igualdad ante la ley y perspectiva de género,
medidas que tienden a mejorar la situación jurídica del trabajador y brindar solución a preocupaciones de los principales actores del universo laboral, mejorar la productividad y alentar el crecimiento económico de manera que todos los factores de la producción resulten beneficiados, normando el salario, el reparto de utilidades, sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por jueces laborales dependientes del Poder Judicial, quienes conocerán y resolverán las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, y dar eficacia al sistema de sanciones económicas, aumentándolas en aproximadamente 16 veces. ¿Es cuanto, presidente? Muy bien, muchas gracias, senadora. ¿Si hay algún comentario? Solamente agregar que esta propuesta, esta iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, primera, y con opinión para esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sí, opinamos. Okay, es una opinión, aunque el dictamen en este caso viene en contra, que el caso sería votar a favor del dictamen o en contra del dictamen. Así es. Muy bien, si somete a votación, secretario. Bien, pregunto a los presentes, quienes estén a favor de aprobar este dictamen de opinión, les pido por favor que lo manifiesten a través de su voto. Es en sentido negativo, ¿verdad? En sentido negativo, es correcto. Sí, va en sentido negativo. Sí, fue unánime también. Es unanimidad, ok. Muy bien, el sexto punto del orden del día, le pediría al senador, al secretario Javier Lozano, en virtud de que además él es en este caso el promovente, que diera lectura. Sí tenemos una propuesta de dictamen en sentido positivo, que tiene por objeto incluir, recordarán ustedes los principios de transparencia y democracia sindical que incorporamos en la Ley Federal del Trabajo. La propuesta ahora es incorporarlos a la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional para los trabajadores al servicio del Estado. Esta iniciativa, un poco les voy a comentar en qué consiste, pero fundamentalmente son los temas de el voto libre, directo y secreto para elegir a las directivas de los sindicatos, la rendición de cuentas en cuanto al patrimonio, la administración del patrimonio de los sindicatos y la publicidad en cuanto a las condiciones generales de trabajo, a los estatutos de los sindicatos, en fin. Lo que ya aprobamos en el apartado A, trae el apartado B. Pero tiene 3 agregados muy propios de la naturaleza de este tipo de sindicatos. El primero es que la propuesta que se hace en el artículo 38 es que prohibir que se hagan retenciones, deducciones o descuentos del salario de los trabajadores al servicio del Estado para el pago de las cuotas sindicales o aportaciones de los fondos para la constitución de cooperativas, cajas de ahorro, etcétera. Es decir, que quede prohibido el que se hagan retenciones o descuentos del salario de los trabajadores al servicio del Estado para pagar las cuotas sindicales y que sea el pago, pues, de una manera directa, libre, en términos estatutarios, en la relación del sindicato con sus agremiados. El segundo es el artículo 43, donde estamos planteando que entre las obligaciones de los titulares de las dependencias en las que trabajen los trabajadores al servicio del Estado, dice que cuando se concedan licencias a sus trabajadores para encargos, comisiones sindicales, la propuesta es que para el desempeño de esas comisiones sindicales, estas deben ser invariablemente sin goce de sueldo ni prestaciones. Es decir, que no tienen por qué las dependencias del Ejecutivo, no tienen por qué cargar con los salarios y las prestaciones de los trabajadores que son comisionados a actividades sindicales, sino que esto tiene que ser algo de lo que se haga cargo el sindicato, que finalmente es el que va a estar recibiendo la prestación de los servicios de los trabajadores. Y finalmente, estoy planteando que se derogue el artículo, déjenme decirles cuál es, que dice que esta es una barbaridad, dice todos los trabajadores, el artículo 69, tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, tienen derecho. Pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él
salvo que fueran expulsados. Esto es una joya tentatoria de la libertad sindical. Sí. Entonces estoy planteando la derogación de este artículo 69. Aparte de lo que ya comentamos, que son todos los principios de transparencia y democracia sindical, como los adoptamos en la Ley Federal del Trabajo. Ese es el contenido de esta propuesta y es precisamente lo que se está planteando en sentido positivo en el dictamen a su consideración. Entonces, muchas gracias, senador Javier Lozano. Si alguien se somete a discusión, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí, senador Isaías González. Bueno, nosotros siempre estamos muy de acuerdo con los convenios internacionales que firma México con la OIT, y uno de ellos es la libertad sindical. Y bueno, en la libertad sindical debe de respetarse porque los trabajadores deben de decidir si pagan o no pagan cuotas sindicales, si se les descuenta o no se les descuenta. Y entonces, bueno, ellos son los que deben de ejercer esa libertad, no se les puede coartar. Y ahí es a donde nosotros queremos decirles a ustedes que se deje así como está, porque es una decisión de los trabajadores, de su asamblea, de la opinión de ellos. Porque el sindicato debe tener dinero para su administración. Ningún sindicato puede operar si no tiene cuotas sindicales. Y la propuesta del senador Lozano es que sea en forma voluntaria. Eso ya se hizo hace muchos años y era un problema para los trabajadores, ¿verdad?, ir a pagar su cuota sindical al sindicato. Y bueno, se hacía a través de timbres, se hacía a través de muchas formas, y entonces los trabajadores, ¿verdad?, tenían que dedicarle tiempo al ir a pagar su cuota sindical. Por lo tanto, muchos sindicatos sometieron esto a asamblea y aprobaron que esa cuota sindical, ¿verdad?, se le descontara de la nómina. Pero es una decisión de los trabajadores, y ahí yo les pediría que, bueno, pues se dejara, se respetara la libertad de opinión, de decisión de los trabajadores. Así que, bueno, es algo que viene funcionando, y que hay sindicatos, sí, son fuertes, son grandes, pero la mayoría de los sindicatos, y el senador Lozano sabe, de que muchos sindicatos son muy pequeños. No todos son grandotes, son pequeños. La mayoría hay todavía de empresa, hay todavía locales, y bueno, pues en el caso de los nacionales, pues también implica un problema para que vayan a pagar su cuota sindical. Yo creo que esa libertad que habla el convenio, pues la debemos de tomar en cuenta, por ese lado. Por otro lado, de que los trabajadores comisionados que tengan una comisión no gocen del salario, es algo que también se viene logrando a través de la contratación colectiva. Es un acuerdo de las partes, no es una decisión del sindicato, no es una decisión unilateral, se tienen que poner de acuerdo con el empresario, y el empresario acepta, pero siempre y cuando sea el número adecuado. Pero eso está contemplado ya, ¿verdad?, también en el convenio 87, de respetar la contratación colectiva. Y en todos los acuerdos, ¿verdad?, cuando hay trabajadores comisionados, hacen referencia a lo pactado en el contrato colectivo de trabajo. Pero también en la Ley Federal de Trabajo, bueno, pues también es cuestión de solicitar y fundamentar, ¿verdad?, para qué se quiere la comisión sindical.
Entonces, por lo tanto, yo creo que, y le sugiero, ¿verdad?, que dejemos el dictamen tal como viene, ¿verdad?, para que pues se respete la libertad, la decisión de los trabajadores, ¿verdad?, y que también se respete también lo que tiene contenido en el contrato colectivo de trabajo cada uno de los sindicatos. Y también, en el caso de los partidos, ustedes saben que también allí toman sus decisiones. Los partidos muchas veces toman sus decisiones y es la asamblea la que define, define qué es lo que tiene que hacer el partido en cualquier tema, en candidaturas, en la forma que van a gastar su dinero, en varios temas. Es la asamblea, la soberana, es la que decide qué es lo que tiene que hacerse, qué tiene que hacer el comité ejecutivo. Todo, por lo tanto, bueno, pues yo mi punto de vista es estar en contra, ¿verdad? Y bueno, pues en contra de esta propuesta que hace el senador Lozano, ¿verdad?, recordándole que no todos los sindicatos son grandotes, la mayoría, ¿verdad?, son sindicatos medianos y pequeños. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ese es mi punto de vista y ojalá que pues lo tomen en cuenta, dada la importancia que tiene para los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Pues, ¿cuánto, presidente? Gracias, senador Isaías González. Se pidió la palabra al senador Armando Neira, pero le voy a pedir al senador Neira nada más, el senador Lozano previamente quisiera hacer una precisión al senador. La precisión es que no estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo ni de empresarios, estamos hablando de la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Aquí no hay patrones, aquí hay autoridades, y aquí sí son grandotes todos los sindicatos, y vaya que son grandotes. Y aquí lo que estamos diciendo es, primero, hablando de libertad sindical, ¿sí?, pues que dejen precisamente en esa libertad de pagar las cuotas a los trabajadores y no se les descuente como si fueran impuestos. Segundo, en la otra propuesta que estamos haciendo es que si son comisionados a un trabajo sindical, aquí no es un empresario el que está pagando, aquí es el Estado mexicano, es el presupuesto, son los impuestos de los mexicanos los que están pagando a los trabajadores que dejan de ser trabajadores para tener un encargo, una comisión sindical. Entonces, aquí hace todo el sentido que estemos nosotros cuidando el patrimonio de los mexicanos, porque es con los impuestos de los mexicanos con los que se les pagan las comisiones a quienes dejan de ser trabajadores del Estado para ser empleados de un sindicato, ¿sí? Entonces, sí creo que debemos ubicar muy bien la discusión de lo que estamos hablando antes de proceder a votación. Gracias, senador Lozano. Senador Armando Neira. Gracias. Perdón, ¿quiere alguna petición? Adelante. Micrófono, por favor. De acuerdo con la opinión del señor senador, solamente que el convenio, ¿verdad?, los convenios internacionales hablan de todos los trabajadores. Entonces, bueno, por eso yo me refiero a la libertad sindical, ¿verdad?, que en lo que acuerden en su asamblea los trabajadores es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si ellos deciden pagar una cuota sindical y que se les cuente su nómina, pues es algo que debemos de respetar, ¿verdad? Igual en el artículo 87, la contratación colectiva, si entre un sindicato del apartado B acuerda con alguna dependencia, comisionados con pago, y muchas veces son sin pago de salario aquí, bueno, también está ahí pues que se debe de respetar la contratación colectiva. Yo creo que ahí aplica bien, ¿verdad?, el artículo 83 y el convenio 83 y el 87 de la OIT. Gracias. Gracias, senador González. Senador Armando Neira. Micrófono. Gracias, señor presidente. Los trabajadores al servicio del Estado constituyen sus organizaciones sindicales, nombran una mesa directiva de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y esta
de acuerdo a la ley interna de la propia organización, se compromete a defender los derechos de los trabajadores. Si esto no se cuida el aspecto político, estamos hablando que serían 3 millones de trabajadores al servicio del Estado que se sumarían a los movimientos inconformes que hay actualmente en México. Tenemos 2.700.000 desempleados. El poder adquisitivo del salario está perdido. Entonces, la nómina de estos trabajadores al servicio del Estado, como dice el senador Lozano, se compone de los impuestos que pagamos los trabajadores y los consumidores en este país. Entonces, ojalá y fuera a través del tiempo que tampoco nos descontaran los impuestos de nuestro sueldo, que fuéramos a pagar el pago de Infonavit nosotros y que no nos lo descuente la empresa. Sí, claro. Y los impuestos también los fuéramos a pagar. Eso sería lo correcto. Ya en el fondo sindical, pues son acuerdos que se han tomado y que cuando el Estado aporta las cuotas sindicales que le retienen a los trabajadores o prestaciones por conquistas, ya deja de ser dinero público, porque ya nos da cuenta al Congreso y la mesa directiva del sindicato le da cuenta a sus representados. Entonces yo creo que sería bueno hacer una consulta a los compañeros de esta pretensión. Y rápidamente yo quisiera aprovechar el micrófono para que un despacho especializado nos pudiera decir cuáles fueron los avances que tenemos hasta ahora de la Ley Federal del Trabajo que aprobamos, que reformamos. ¿Verdad? Porque hemos dado pie a despachos de abogados que ahora, como se exhibe en Internet la contratación colectiva, hay demandas por todos lados de firma de contrato y titularidad, sin conocer dónde está el centro de trabajo, ni siquiera tener firmas de trabajadores. Eso es lo que hemos venido provocando y hasta ahora tenemos 380.000 expedientes en rezago. Entonces yo creo que yo coincido con el compañero Isaías y sugiero que votemos en contra. Gracias, senador. Senador Octavio Pedrosa. Muchas gracias, presidente. Para expresar mi adhesión a esta propuesta de modificación al apartado B, es inevitable hoy mencionar que el resultado de esta laguna de opacidad, de falta de transparencia, de manipulación, la ha constatado y la ha atestiguado el país entero en los últimos días. Es inevitable el mencionar que hoy más de 1 millón de escolares en los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán particularmente, son víctimas precisamente de una ley que no obedece a una realidad que exige la nación mexicana. Hoy tenemos la muy gran oportunidad de dar un paso fundamental para que también los trabajadores del Estado, los trabajadores a los que cobija el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, entren a la transparencia, a la libertad sindical y a la rendición de cuentas. Es inadmisible que el país siga pagando, que los impuestos de todos los mexicanos sigan pagando la ineficiencia, la incapacidad y la intolerancia de quienes no están decididos a cumplir con su obligación y con la responsabilidad que el propio Estado mexicano les ha dado. El hoy aprobar estas propuestas será dar un paso más para ser consecuentes con la divisa y con el signo de los tiempos que a México le está hoy pretendiendo marcar: la transparencia,
y la rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Pedrosa. ¿Alguien más? Senador Lozano. Nuevamente, miren, es que ya que hizo el senador Armando Neira alusión a lo que está ocurriendo actualmente y también en seguimiento a lo que dijo mi compañero Octavio Pedrosa, miren, vamos a poner concretamente el caso de los maestros. Los maestros, estén en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, y la ley reglamentaria es distinta a la Ley Federal del Trabajo. La que modificamos fue la reforma laboral se refiere al apartado A, no les es aplicable a los trabajadores del apartado B, concretamente a los maestros. Todo lo que planteamos de transparencia y democracia sindical en la reforma laboral, aún no lo hemos recogido para los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los maestros. Pero concretamente, muchos se preguntan, ¿cómo son financiados todos estos movimientos, estas movilizaciones, estos plantones, estos bloqueos, este terrible daño que le hacen a la sociedad y a nuestros niños? ¿Por qué? Porque les descuentan directamente de su salario, de su nómina, la cuota sindical. Luego, los miles y miles de comisionados que tienen los sindicatos, ¿verdad?, que son trabajadores al servicio del Estado, los pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Pues qué fácil es jugar con dinero ajeno, ¿verdad? Y tercero, no se pueden salir, porque el artículo 69 dice que solamente pueden entrar, pero nunca tendrán la libertad de salirse de ese sindicato, por más fregaderas que les haga. Entonces, el planteamiento es muy concreto. Si de veras queremos dar ese paso a la modernidad de la transparencia, la rendición de cuentas, si de veras queremos que el dinero de los mexicanos no se distraiga en fines distintos a los que son, en este caso concreto, los trabajadores al servicio de lo que son los maestros, adoptemos esta propuesta, es muy simple. Hay mecanismos, muchos mecanismos, para que puedan pagar sus cuotas, si ellos se sienten también satisfechos con la rendición de cuentas de su propio sindicato. Si alguien tiene que ser comisionado para hacer actividades sindicales y no hacer maestro, bueno, que se vaya, pero que no le tengamos que seguir pagando con el presupuesto de todos los mexicanos sus salarios y sus prestaciones. Y entonces van a ver cómo si se les acaba la gasolina para este tipo de cosas. Ahora, si me están diciendo que estamos atentando contra la libertad sindical, es exactamente en el sentido contrario. Yo les pido un poco de congruencia. Ya acordamos en la reforma laboral ciertas disposiciones en materia de transparencia y democracia sindical. Y aquí estamos agregando 3 que me parecen fundamentales. Entonces, les pido, por favor, que vayamos en el sentido del dictamen, a aprobarlo en sus términos, tal y como lo trajimos a esta mesa. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algunos señores senadores? Muy bien, sometemos a votación. Quien esté a favor de la propuesta de dictamen, en este caso de la propuesta del senador Javier Lozano, a favor de levantar la mano. Quien esté en contra, a favor de levantar la mano. Muy bien. Oiga, presidente, ¿puedo hacer una pregunta antes de esto? Sí, desde luego. Le puedo preguntar a los senadores Isaías González y Armando Neira, de casualidad en sus organizaciones sindicales, sus confederaciones, ¿hay algún sindicato de trabajadores al servicio del Estado? No sé si gusta responder. ¿Gusta responder, don Armando? Yo, pues, usted, perdón. Sí, ya se votó y de hecho en estricto sentido ya se agotó el... Ya se votó, pero vamos a ver, nomás como comentario en atención a... Si no lo va a llevar al pleno igual, o sea... Claro, ok. Don Armando. Obviamente que en el caso nuestro, usted lo ha dicho, de acuerdo a la ley, los trabajadores al servicio del Estado se rigen por el apartado B del 123 constitucional, ¿no? Sí. Así es. Sí, por eso preguntaba si en sus organizaciones... Dice que tenemos compañeros... Micrófono, senador Isaías. Municipios que son sindicalizados y están adheridos a la CROC. Igual algunos sindicatos de maestros están adheridos a la CROC. Entonces, bueno, sí hay trabajadores, ¿cómo se llama?, del apartado B que militan en la CROC. Señor presidente, entonces me temo que en este caso los compañeros senadores no pueden intervenir, se tienen que excusar de intervenir en este asunto, en términos del artículo 19 del reglamento del Senado. Pero ya está votado ya. Que dice a la letra
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los senadores se excusan de intervenir en asuntos en los que tienen interés directo. Entonces, yo sí pediría, señor presidente, que se revise esta votación, porque estamos hablando de senadores que tienen un interés directo. Con todo respeto, senador Lozano, si fuera así, entonces ellos no hubieran tenido tampoco derecho a participar como senadores de la República, como representantes populares que son y que fueron elegidos en la Ley Federal de Trabajo. No aplica eso, pero en fin, concluimos y pasamos al séptimo. No, presidente, no hemos desahogado, no hemos concluido, ¿sí? Porque lo que dice es, en caso procedente, los integrantes de la mesa realizan las acciones que para, conforme a la legislación aplicable relativas a las conductas referidas en este artículo, y dice, el integrante, el artículo 152 de una comisión que tiene interés directo en un asunto, lo informa por escrito al presidente de la misma para que tramite ante el presidente de la mesa, se designe a otro senador del mismo grupo parlamentario, en su caso, que lo reemplace en la comisión, solo para efectos de dicho asunto. Es correcto, senador Lozano, que usted lo comente, nada más que si es así, se hubiera aplicado en la Ley Federal del Trabajo, seamos congruentes, y en este sentido ellos son representantes populares, sí, claro, son organizaciones que ellos dirigen muy grandes, que puede haber o no ahí en este caso gente que participe en función a su pregunta, pero ellos no tienen intereses en lo particular. Pero en fin, eso si quiere, pues usted en su momento lo puede someter a la mesa directiva. En este caso, no procede. Yo solamente quiero dejar asentado en el acta que estoy totalmente en desacuerdo con el manejo de la presidencia de esta directiva. Con mucho gusto, se asienta en el acta. Pasamos al punto número 7, senadora Alejandra Vargas. Gracias. El punto número 7 trata del análisis y acuerdo para dictaminar la siguiente propuesta de una servidora integrante del PRD, proyecto de dictamen en sentido positivo a la iniciativa que tiene por objeto incluir los principios de rendición de cuentas, transparencia y democracia dentro de las organizaciones sindicales reguladas por la Ley Federal del Trabajo al servicio del Estado. Reglamentaria del apartado B, artículo 123 constitucional, busca poner límites a aquellos casos en que la dirigencia sindical no informe a sus agremiados sobre la administración sindical o ante la existencia de irregularidades en la gestión. Aquí quisiera aprovechar para comentar dos cosas, presidente, si me lo permite. La primera parte como complemento para clarificar de qué se trata esta propuesta de dictamen, diría de manera específica que plantea en términos generales algo muy similar a lo planteado por el senador Lozano hace un momento, pero agregamos, o más bien dejamos fuera el tema de la no retención de las cuotas sindicales. Insistimos en la transparencia, la rendición de cuentas de los dirigentes sindicales, de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Insistimos en la publicidad de los contratos colectivos para clarificar la propuesta del dictamen, el contenido del dictamen, pero también quisiera, dada la intervención que acaba de tener el senador Lozano, y una vez que fue advertido de que no ha lugar a su propuesta en virtud de que ya había sido votado el dictamen, quisiera solicitar, en los mismos términos que lo hizo el senador Lozano, que antes de proponer o someter a votación este dictamen, solicitar se excusaran de participar en esta votación por la situación presentada o expuesta hace un momento por el senador Lozano, los senadores Isaías Villa y el senador Neira, Isaías González. Isaías Villa es de mi partido, y no es dirigente sindical, el que pudieran ser excusados de esta votación en los mismos términos por encontrarse de manera clara en un conflicto de intereses. Actualmente ellos representan a trabajadores al servicio del Estado y estarían tomando partido en un tema que de manera directa les atañe, siendo ellos los dirigentes sindicales, es a ellos a quienes se les estaría obligando a rendir cuentas y son ellos los que están votando en contra de esa rendición de cuentas. Entonces me parece que es perfectamente claro el conflicto de intereses y por eso estaríamos solicitando el que se pudieran excusar previo a poner a consideración el dictamen. Es cuanto, presidente. Muy bien.
Senador Isaías, gracias, senadora. Dice que Senador Isaías. sí, González Cuevas. Pues ya hizo venganza, ¿Qué ya pasó? me Ya ves, a mí sí, me pusiste un buen apellido, Villa, pero no. Muy bien. Bueno, escuchando al senador Lozano, inmediatamente, bueno, pues consultamos. Tenemos varios compañeros trabajadores, efectivamente, pero se rigen por el apartado A en los municipios en Veracruz, y eso lo podemos constatar. Y también hay sindicatos de maestros en Tlaxcala, aquí en el Distrito Federal, pero son maestros de escuelas particulares, entonces rigen por el apartado A. Estaba yo dando un dato, pero no son del apartado B, los trabajadores que yo me refería, o los sindicatos que yo me refería, son del apartado A. Eso es lo que mi comentario me da a este respecto. Y obviamente que lo podemos documentar con los contratos colectivos de trabajo que están depositados en la Junta de Conciliación y Arbitraje local de las entidades que me he referido. Muy bien. Senador Armando Neira, ¿usted quiere hacer algún comentario? Pues no cabe duda que siempre se aprende algo, ¿no? Si fuéramos a una reforma a fondo, debería desaparecer el apartado A, para que fuera solamente el 123 y el apartado A el que rija. Pero pues en su momento lo hicieron y ahí están las consecuencias. Pero creo que son 2.456 municipios y muchos de ellos sí constituyen sindicatos que se rigen efectivamente por el apartado A. Sin embargo, es cuestión de checar la ley, el reglamento del Senado, nuestros coordinadores, nuestros asesores nos orienten, pero en este momento nosotros no podemos dejar de votar. Tenemos que votar y lo dejamos sujeto a las leyes por las que se rige el Senado. Muy bien. ¿Algún comentario más? Quiero ratificar en este sentido y preguntar, ya lo han dicho, pero preguntar, a mí me parece la verdad inconcebible, son senadores de la República, están en una comisión, si es así, pues mejor se deberían de excusar de participar en la Comisión del Trabajo, cosa que no me parece correcto. Sin embargo, tengo la obligación de preguntarles al senador Isaías González si se excusa o no de seguir participando en este caso y desde luego en la Comisión del Trabajo. No me excuso. Muy bien. Senador Armando Neira. No. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Senador Lozano. Es que con todo respeto ese no es el procedimiento y no tiene que ver que estén en la Comisión del Trabajo. El reglamento en el artículo 19 habla de asuntos específicos en los que se pueda presentar un conflicto de intereses y lo que tiene que hacer el senador correspondiente es enviar un escrito a la mesa directiva para excusarse y dar oportunidad que su grupo parlamentario nombre para esos efectos y solamente para ese propósito a otro compañero de ese grupo parlamentario. Entonces, el procedimiento que usted está aquí planteando no es el adecuado en términos reglamentarios. Con todo respeto, senador Lozano, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué aplicó? No sé qué haya aplicado. No, usted estuvo, estuvimos juntos, nosotros la aprobamos. Bueno, si nadie se excusó, hicieron mal porque debieron de haberse excusado. Y entonces la omisión... ¿Usted considera eso? Sí, señor. No lo considero yo, lo dice el reglamento. Muy bien. Senadora. Sí, yo quisiera hacer una propuesta en virtud de que difícilmente vamos a poder transitar a un acuerdo dadas las posiciones, es decir, los que estamos planteando que los senadores se excusen por las razones expuestas, difícilmente vamos a cambiar de opinión y entendemos también la opinión de los senadores referidos que difícilmente van a aceptar excusarse de este tema. Me parece que el artículo del que se acaba de dar lectura es muy claro y lo que yo propondría es que no votáramos en este momento el dictamen, que pidiéramos opinión a la mesa directiva del Senado sobre este tema de manera concreta y que eso nos pudiera servir como orientación para normar algún criterio. Me parece que si el dictamen ha esperado ya un buen tiempo, no perderíamos nada con que esta comisión solicitara a un órgano
el más importante del Senado, que nos emitiera opinión sobre este artículo de manera específica, presidente. Pues solamente que estuviera de acuerdo la mayoría. En este caso, someteríamos a votación su propuesta, senador. Pues nos regresa lo mismo, los senadores no van a estar de acuerdo. Bueno, pues así es la democracia, así es en todos los órganos colegiados. Sometemos a votación. La senadora Barrales propone suspender esta votación. Quien esté de acuerdo con la propuesta de la senadora Barrales, a favor de levantar la mano. Quien esté en contra, a favor de levantar la mano. Muy bien. Ahora sí, ¿algún comentario más sobre este punto? Sometemos a votación. A ver, ¿puedo hacer una consideración adicional? Mucho es que gusto. igual están pensando que la propuesta de la senadora Barrales es muy parecida a la que yo presenté. Se parecen parcialmente, pero los temas que más les incomodaron a los aquí presentes no vienen en la propuesta de la senadora Barrales. Entonces yo les pido que reconsideren la votación para efectos de sí aprobar el dictamen de la senadora Barrales, porque lo que contiene es exactamente lo que aprobamos en la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores al servicio, digamos, del apartado A. Entonces es simplemente recoger para los trabajadores del apartado B los mismos principios de transparencia y democracia sindical. Ya no viene lo que yo planteé de los descuentos de las la no retención de las cuotas sindicales, ni el tema de las comisiones sindicales, ni el tema del 69. Entonces yo sí les pido que entonces no nos vayamos simplemente con, digamos, con el bulto, que la verdad es que veamos por sus méritos la propuesta de la senadora Barrales. Senador Pedrosa, claro que sí. Antes de proceder a la votación, de la cual hasta ocioso parecería esperar el resultado, yo quiero dejar constancia, y qué bueno que esta sesión sea pública, para que ojalá muchos mexicanos den testimonio de lo que se dice y se resuelve en esta sesión de comisión. A unos cuantos días de escuchar el informe del presidente de la República, en cada una de las menciones que haga de la transparencia y de la rendición de cuentas, ojalá que todos los que somos testigos de esta sesión recordemos los resultados de estas votaciones. Muchas gracias. Gracias, senador Pedrosa. ¿Algún comentario? Muy bien. Sí, senador, adelante. Sí, solamente reiterar el llamado a la reconsideración de nuestros compañeros integrantes de esta comisión para comentar que la propuesta planteada, como lo dice el senador Lozano, es votar en congruencia en esta propuesta del apartado B, como lo hicimos, digo congruencia porque ya lo hicimos, de manera unánime para los trabajadores del apartado A. Lo que estamos proponiendo es que lo que votamos de manera unánime los aquí presentes para el apartado A, lo podamos votar ahora para el apartado B, que dicho en sus propias versiones, no es la mayoría de los trabajadores que representan los senadores aquí presentes. Entonces, no debiera de existir un problema para poder aprobar este dictamen. ¿Algún comentario más? Senador Armando Neira. Gracias, señor presidente. Tanto el compañero Isaías como el compañero Joel Ayala y el compañero Romero de Champs estamos aquí en representación del Congreso del Trabajo, y la FEXE pertenece al Congreso del Trabajo. Entonces nosotros en esta Cámara de Senadores sí representamos a la mayor parte de los trabajadores. Recordamos todos que en la Constitución del 17 fue muy claro que pasaron 14 años para que naciera la Ley Federal del Trabajo, que fue la que reglamenta el apartado A. Yo insisto que antes que termine el mandato aquí en el Senado y la Cámara, podamos desaparecer el apartado A y que no haya trabajadores de primera y de segunda. Gracias, senador Armando Neira. ¿Algún comentario más? Pues sí, señor presidente, si me permite, Adelante. pues
la sola declaración del senador Neira diciendo que ambos participan de la directiva del Congreso del Trabajo, y el Congreso del Trabajo es el que aglutina a la FED, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, pues es absolutamente evidente lo que estábamos comentando hace un momento. Es una confesión directa y de parte. Gracias. Bueno, si no hay ningún comentario adicional, sometemos a votación. Quien esté a favor de la propuesta de la senadora Barrales, a favor de levantar la mano. Quien esté en contra, gracias. Quien esté en contra de la senadora Barrales, a favor de levantar la mano. De la propuesta de la senadora Barrales, corrijo. Y anótese en actas. Gracias, perdón, senador. Perdón. Nunca en contra de usted. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al octavo punto del orden del día, asuntos generales. La senadora Alejandra Barrales ha pedido el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En asuntos generales, para solicitar el poner a consideración y compartirle a los presentes el haber recibido una solicitud de análisis del sindicato de sobrecargos de aviación para comentarnos referente a su problemática interna, en donde Aeroméxico, Aerovías de México, plantea ante la Junta Federal un conflicto de orden económico en este momento, donde existen todos los datos duros que se pueden fácilmente corroborar, que lejos de lo que plantea Aeroméxico cuando habla de un conflicto de orden económico, se encuentra en un momento favorable económicamente, un asunto hasta de sentido común. Se quedó con el mercado que dejó Mexicana de Aviación. Todo mundo que tenemos la posibilidad de abordar un vuelo vemos las condiciones en las que esto se dan, las tarifas, etcétera. Y bueno, no habría lugar a este planteamiento. Sin embargo, esa es solamente nuestra opinión. Emitieron opinión los peritos de la Junta Federal hace algunas semanas, un total de 7 de un total de 8, emitieron un voto en contra de esta solicitud de conflicto de orden económico. Posteriormente viene una solicitud de reconsideración de las propias autoridades, y los propios peritos que habían votado de manera negativa a esta solicitud de dictaminación de conflicto de orden económico se retractan y votan de manera favorable. Nos parece que esta es una actitud o una actuación irregular. Nos parece muy importante el que sea revisada esta actuación, en virtud de que una vez que se dictamina este conflicto de orden económico favorable a la empresa, esto trae como consecuencia el cambio de condiciones contractuales y económicas de los trabajadores de Aerovías de México, reduciendo condiciones laborales hasta en un 40%, salario de igual manera, y nos parece no solamente preocupante que esto suceda con este sector de los trabajadores. Aquí yo quisiera hacer un llamado a los senadores representantes de trabajadores que están en esta comisión, en virtud de que estaríamos sentando un precedente muy riesgoso, muy delicado, para que en lo sucesivo cualquier empresa, cualquier autoridad pudiera estar planteando un conflicto de orden económico, y que de ello derivara la modificación obligada, la reducción de salario y la reducción o el retroceso en condiciones laborales. Me parece que sería muy delicado sentar este precedente, y por ello, de manera concreta, lo que estaría solicitando al presidente es que pudiéramos considerar la posibilidad de invitar a acudir a esta comisión al secretario de Trabajo para que nos pudiera dar un informe detallado y compartir su visión, opinión sobre esta problemática, a fin de que no quedara pues este precedente como un tema de no trascendencia. Me parece que es todo lo contrario, y por eso quiero hacer esta propuesta, presidente. Gracias. ¿Algún comentario, señor Lozano?
Sí, bueno, yo solamente quiero ahí apuntar que esta resolución proviene de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano jurisdiccional. Entonces, no depende del Secretario de Trabajo y Previsión Social esta determinación, lo cual me parece que en realidad aportaría poco el Secretario del Trabajo y Previsión Social para abundar sobre este tema, toda vez que deriva de un conflicto colectivo de naturaleza económica en términos de la Ley Federal del Trabajo, y que es un órgano jurisdiccional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la que tomó esa determinación. No, y no me quiero meter al tema sustantivo como tal de la resolución, simplemente en esta cuestión del alcance y de la naturaleza de la decisión que comento. Muy bien, ¿algún comentario, senador? Sí, solamente para complementar esta propuesta, esta solicitud, de manera ideal y de manera legal, así es como debiera suceder. En la práctica no es así. Sin embargo, no es el tema de discusión. Insistir en la importancia de que pudiéramos invitar al secretario de Trabajo a que acudiera a esta comisión, y además el sumar a esta posibilidad la propuesta que de manera concreta hace el senador Neira de tener información sobre el avance o el impacto que ha tenido la reforma o las reformas recientemente aprobadas por este Senado en materia laboral. Nos parece que bien valdría la pena tener un informe detallado, aprovechar para platicar con el secretario, es nuestro referente complemento pues de esta comisión, y no sobraría el conocer su opinión, que fue en esos términos en los que una servidora ha planteado la invitación a que acuda a esta comisión, no responsabilizándolo de este laudo ni mucho menos, no adjudicándole facultades que no se tienen, pero sí queriendo conocer su opinión de quien entendemos plantea la política laboral en este país. Muy bien, senadora. Ya hemos comentado... perdón. Adelante, senador. De acuerdo que plantea la senadora de solicitar que comparezca el secretario de Trabajo para este punto, así como también para informar de los resultados que ha tenido la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Yo doy mi opinión, y es la propuesta de que, bueno, si primero hay que pedir información, ¿verdad?, para que nos las envíe. Y en el caso de el conflicto económico, pues que sea la Junta de Conciliación y Arbitraje que nos envíe la información a esta comisión para primero ver y analizar, y bueno, ya se determinará, ¿verdad? Ya veremos si es conveniente que venga a esta comisión el secretario de Trabajo. Pero yo creo que con el informe que nos envían, yo creo que con eso se cumple, ¿verdad?, la petición de la senadora Barrales. Gracias, senador. Sí, senador. A ver, quizás también habrá que recordar que no se le puede citar a comparecer ni solicitar información de esta naturaleza a los órganos jurisdiccionales en una comisión legislativa de esta índole, pero yo lo que creo es que estamos ya próximos a recibir el informe de gobierno del presidente de la República, y vendrán pues las comparecencias, en fin, las preguntas parlamentarias que se le van a hacer a los titulares de las distintas carteras. Yo lo que propongo, y recogiendo porque claramente estamos preocupados por ver lo que está pasando con la economía y con la generación de empleo, no obstante que ya tienen en vigor la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral, y la verdad es que ha sido un pobre desempeño. Entonces sí creo que amerita el que venga para esos propósitos el secretario del Trabajo y Previsión Social, pero quizás invitarlo en el contexto pues de la glosa, ¿no?, que haya del informe del gobierno del presidente de la República. Muy bien, senador Lozano. Efectivamente, yo comparto la opinión del senador Lozano y desde luego las preocupaciones de la senadora Barrales, y creo, además lo habíamos comentado en lo personal, que el secretario del Trabajo tenía mucho interés en juntarse con nosotros. No lo pudimos hacer las últimas semanas, no pudimos concatenar agendas, derivado de que no estamos en periodo ordinario de sesiones. Tenemos ya la posibilidad de tener alguna reunión con el secretario para ver diversos temas, y por qué no, desde luego, incluir el tema que propone la senadora Barrales. Y creo que también, derivado del primer informe, naturalmente, en el tema de glosa, pues sería muy importante la presencia del secretario del Trabajo aquí
en este Senado de la República. Lo vamos a ver con mucho gusto y desde luego nos pondremos de acuerdo en las agendas de todos ustedes para darle seguimiento a esta situación, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, algún otro punto? Sí, cómo no, senador. Gracias. Gracias, señor presidente. En atención a la comisión que me han designado y he aceptado en el caso de los compañeros de Mexicana, tenemos el antecedente reciente que se resolvió el problema de los trabajadores de la histórica empresa de Luz y Fuerza. Para ver con esos antecedentes y el aspecto histórico, cómo nació el sindicato, qué estado guardaba antes del problema su contratación colectiva, y con los asesores correspondientes poder ayudar a estos compañeros para que resuelvan sus problemas. Eso es lo que yo quería expresar. Gracias. ¿Algún otro comentario o punto sobre asuntos generales? Muy bien. Siendo así, me permito declarar clausurados los trabajos de esta comisión, de esta sesión ordinaria, y en su momento citaremos a la próxima reunión. Muchísimas gracias por su participación.